el día de hoy vamos a hablar de la evaluación del riesgo en la selección de zonas de depósito de material sobrante de excavación. Comúnmente, digamos en términos viales, que es donde más se utiliza este concepto, lo denominamos SODME. Adicionalmente, digamos, el día de hoy, más que aplicaciones y modelos numéricos, pues veremos más que todo la presentación de una metodología para la clasificación de la amenaza. Posteriormente veremos cómo esa amenaza se articula con lo que se denomina la vulnerabilidad. Y finalmente englobaremos esto en algo macro, que será, digamos, ya la concepción de la gestión del riesgo. Bueno, un resumen de la presentación del día de hoy. Veremos, digamos, un glosario de términos básico. Digamos que de pronto algunas personas que no estén, que no conozcan muy bien de los términos que se utilizan, pues digamos es mejor darles un contexto al inicio de la presentación. Veremos una pequeña introducción, luego hablaremos de la problemática y por qué nace la necesidad o surge esta necesidad de evaluar la gestión del riesgo, la selección del sitio donde se va a disponer esta zona de depósito. Luego hablaremos de la clasificación de la amenaza. Les presentaré la metodología internacional que se está utilizando convencionalmente para este tipo de obras. Veremos el tema del riesgo. Ya como les comenté, haremos una pequeña articulación de lo que es amenaza y vulnerabilidad en este capítulo. Y finalmente, unas pequeñas conclusiones. Bueno, antes de iniciar, como les dijo Vanessa, entonces, al final se abrirá el espacio de preguntas. Espero surjan bastantes, dado que veo que el chat está como congelado, el tema de preguntas, para que las vayan dejando. Pues si tienen la oportunidad, para que no se les olvide, que suele de pronto ocurrir, pues sería bueno que las escribieran en algún lado mientras tanto. La presentación, la charla está para que más o menos en una hora, hora y cuarto, demos por terminado, digamos, la sesión de exposición, y ya posteriormente tendremos unos 15 minutos adicionales para cubrir preguntas. Bueno, entonces iniciando, hablando de glosario de términos, pues es bueno, como les dije ahora, que comúnmente lo conocíamos como SODME. El concepto de SODME o el acrónimo, lo que significa es una zona de depósito de material proveniente de excavación. También se llama convencionalmente zona de depósito de material de excavación o zona de depósito de material estéril, lo suelen llamar mucho. Así, sin embargo, cuando hablamos del tema estéril, ya nos metemos un poco en el tema minero y digamos de la concepción de este tipo de obras, que el alcance es un poco más vial, es mucho mejor llamarlo zona de depósito de material proveniente de excavación. Ya más adelante venderemos un poco la diferencia, pero es importante que lo tengamos claro. Un dato importante, y digamos, a las personas que son un poco curiosas con el conocimiento y quieren de pronto ahondar un poco más, la traducción de zona de botadero o zona de depósito de material de excavación es waste dam. Cuando busquen este término, pues van a encontrar desde la ejecución de rellenos sanitarios, que también, digamos, es un nombre muy genérico, pero también va a la conformación de rellenos, ya sea material proveniente de excavación o cualquier otro tipo de material. Finalmente, este otro acrónimo, lo que me está tratando de hablar es del sistema o de la metodología de clasificación del riesgo que les voy a hablar el día de hoy. Este WSRHC no es más que un índice de estabilidad de nuestro depósito, y este índice de estabilidad pues va asociado a la amenaza. Entonces ya lo cubriremos un poco más adelante. Bueno, entonces cuando hablamos del término zona de depósito o SODME, pues lo primordial o lo primero que debemos de tener en cuenta es que para conformar un SODME lo que requerimos es una topografía que presente una morfología o unas depresiones morfológicas que favorezcan la disposición de este tipo de material. Aquí ustedes estarán pensando que debe de haber diferentes tipologías, eso es cierto. Sin embargo, la que ustedes están viendo en estos momentos en sus pantallas, pues es, digamos, la configuración típica. Normalmente, desde el punto de vista geotécnico o civil, buscamos unas zonas con depresiones topográficas que tengan unas características de estabilidad favorables y que nos permita depositar
y depositar nuestro material y conformarlo, digamos, en especie de terrazas. Estas terrazas, pues convencionalmente desde el punto de estabilidad suelen manejarse las bermas intermedias, como también se suele hacer en terraplenes y taludes, y lo que hacemos con el tema de las bermas es, digamos, generar unas superficies que en el caso de que siempre lleguen a presentar unas concentraciones de deformaciones, pues sean de un carácter más local, y que este tema de las bermas pues nos permita hacer ese fraccionamiento en tema de deformaciones. Adicionalmente, pues tiene unas ventajas, que es el tema del manejo de aguas que se puede dar entre cada una de las bermas, y digamos todo el tema de descarga de aguas que se lleguen a presentar en el caso de que se presenten al interior del depósito. Bueno, antes de pasar a la siguiente, entonces nuevamente tenemos que las zonas de depósito pues son sitios donde topográficamente se puede conformar una geometría de lleno en donde puedo disponer un volumen de material. Existen diferentes tipos. Estos tipos son, el que ustedes están viendo en la pantalla es un tipo valle, en donde básicamente encontramos una superficie, o valle o rampa, donde encontramos una superficie, una depresión morfológica que se puede rellenar, pero también tenemos donde a partir de superficies planas, que la veremos un poco más adelante, cómo se puede conformar un terraplén con este tipo de material. Bueno, haciendo una búsqueda rápida en los buscadores, en Google, entonces encontramos, pues por ejemplo acá encontré una conformación de una zona de depósito. Esta conformación en zona de depósito corresponde a la concesión La Pintada, es una foto, digamos, relativamente vieja. Sin embargo, esa foto pues, nos permite evidenciar, digamos, la presencia, cómo es la conformación ya en campo, cómo se realiza. Aquí, digamos, algunas consideraciones importantes, aquí ya se están presentando, se han presentado algunos surcos asociados, digamos, quizás a fenómenos de lluvia. Sin embargo, digamos, la conformación es una conformación típica de una zona de depósito tipo valle. Sin embargo, hay una extensión, digamos, esta zona pues, sobresale, entonces digamos que podemos hablar de una conformación mixta. En esta otra foto estamos viendo una foto en la concesión Bogotá-Villavicencio, en donde toda esta zona que estamos viendo acá, hace parte, el denominado SODME 1 hace parte de una extensión en una zona plana, donde se hizo la conformación de esta zona de depósito. Podemos ver que estas zonas de depósito no son unos sitios alejados de las vías, sino que también pueden estar adosados a las obras de infraestructura principal, que en este caso sería la vía Bogotá-Villavicencio. En el caso de la derecha, pues tenemos una zona donde también teníamos una cobertura plana y lo que hicimos fue hacer la conformación a nivel de terrazas o de bermas y generar la configuración final de la zona de depósito. Ahora, ¿cuál es la problemática? Ya sabiendo, digamos, que el concepto de SODME no es más que un relleno del material proveniente de excavación, pues empieza o surge un pensamiento y es, digamos, qué requerimientos o qué debemos necesitar nosotros para hacer tanto desde el punto de vista de un diseño conceptual a nivel de detalle y a su vez ya ver su implementación en obra. Nos preguntamos si una vez nuestro depósito culmine su funcionamiento, podremos tener, en el caso de la izquierda, un comportamiento esperado donde asumimos que los drenajes instalados están funcionando correctamente, el sistema de protección contra la erosión, que convencionalmente son mantos de revetalización se aplica directamente la hidrosiembra, pues si realmente va a funcionar. O si por el otro caso, pues realmente yo simplemente lo puedo dejar ahí, y puedo esperar a que el clima o las condiciones exógenas que no son netamente controladas por nuestros diseños, pues si bien van a atacar las zonas de depósito, o nosotros tendremos que entrar a definir cuáles son esas obras para que realmente funcionen y sea estable tanto en su operación como durante la clausura. Acá abriendo un poco más el panorama, pues digamos una simple búsqueda en Google sobre fallas sobre zonas de depósito
y digamos una de las entidades que regula, digamos, en el tema de las vías, proyectos a gran escala y proyectos mineros, pues es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en las cuales pues una simple búsqueda de fallas en SODME nos arroja alrededor de 14.400 resultados, que si bien todos estos resultados no están asociados a zonas de inestabilidad asociadas a la conformación de zonas de depósito, sí nos permite encontrar de que, primero, sí se han presentado procesos sancionatorios desde la misma base de datos de la página del portal de la ANLA. Es posible acceder, digamos, a algunos sitios identifiqué fácilmente alrededor de unos 150 casos relacionados con estabilidad, y esos 150 casos, pues obviamente son a partir del 2011, periodos previos, pues obviamente habrán muchos más. Sin embargo, es una característica importante y es que los ODMEs vienen fallando. Esa condición, ¿qué puede ser? Entonces, digamos, estamos viendo dos figuras. La figura de la izquierda es una falla en una zona de depósito, no en Colombia, esta fue en Canadá. Sin embargo, es un depósito muy grande y presentó una falla. Y, digamos, no es una consecuencia o no es un indicador que esté ocurriendo nacionalmente, sino que es algo internacional. Aquí a la derecha sí estamos viendo una zona de depósito que falló. Roja pueden ver la superficie de falla, no hay fotos posteriores pues, al fallo. Sin embargo, digamos, sí hay unas obras que están diseñadas, conceptualmente se diseñaron para pues, generar la estabilidad. ¿Qué es lo importante? Reconocer que al día de hoy, tanto la autoridad ambiental como nosotros, como ingenieros diseñadores, y no sé si hayan constructores, pues debemos de tener en cuenta que hay algo que ha venido ocurriendo y es que nuestras zonas de depósito están presentando problemas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está generando esos problemas? ¿O cómo identificamos nosotros si en teoría supuestamente nunca nuestros criterios o nuestras valoraciones valoraciones previas o diseños previos no habían fallado? ¿Qué es lo nuevo o qué no estamos identificando actualmente que nos permita digamos, definir qué está ocurriendo? Antes de esto, pues, digamos, hacer algo como más de escala. Nuevamente, pues, como sabemos que estas zonas de depósito son provenientes de excavación, pues son materiales mixtos, en su mayoría son de una composición mixta. Algunos tienen una predominancia pues en el tipo de material. Sin embargo, pues sabemos que estos son productos de excavaciones de vías, de excavaciones a larga escala, mineros, por ejemplo, o producto de los túneles, pues también van a ser, digamos, van a haber una conformación y un comportamiento mixto. Que si bien los ensayos de laboratorio locales, pues no digo locales, sino convencionales, simplemente nos permiten caracterizar la matriz, digamos, esa interacción entre bloques y matriz que se presenta en este tipo de depósitos, pues con los ensayos convencionales no somos capaces de representarlos, y lo que requeriríamos seríamos unos ensayos a escala. Y esos ensayos a escala, pues a largo plazo se van a ver en mucho más tiempo de ejecución, en demoras en los resultados, y en algunos casos, pues los resultados, los ensayos a escala, nos van a arrojar valores o comportamientos, digamos, que nosotros vamos a estar, pues vamos a quedar un poco más preocupados porque, digamos, no van a ser acorde a lo que nosotros estábamos pensando. Sin embargo, entonces, desde el punto de vista de retrospectiva, nos preguntamos si estos problemas que la autoridad ambiental ha estado evaluando y ha ido identificando, si bien son más del carácter forense, y desde el punto de vista forense hablo es de la identificación y de cuáles son las medidas sancionatorias, no nos hemos preguntado realmente cuál es la serie de variables que pueden estar interviniendo. ¿Será un problema de pendiente, la pendiente del lleno o la pendiente de la fundación? ¿Será de pronto problemas en las propiedades de los materiales y en su caracterización? Quizá el comportamiento no sea el comportamiento convencional de la envolvente de Mort-Coulomb, sino que realmente puede tener un comportamiento diferente, que es lógico de este tipo de materiales mixtos. Sin embargo, seguimos trabajando, digamos, con los modelos simplificados, pero que si bien podemos decir que nos ha arrojado unos resultados
a lo largo del tiempo, pues que son aceptables, pero digamos, podemos de pronto irnos un poco más allá. Cuando hablamos de la fundación, pues podemos estar pensando es si realmente desde el punto de vista de diseño estamos caracterizando realmente bien la fundación, estamos identificando los horizontes de meteorización y nos vamos un poco más allá en el tema de la construcción. Y en el tema de la construcción hablamos de tanto la interventoría como el constructor, si realmente se están identificando esos estratos débiles y si se identifican en el diseño, se dieron recomendaciones para esos estratos, o por el contrario, simplemente los estamos dejando, o si encontramos que el estrato es muy profundo, el estrato débil, pues lo que hacemos es que no hay nada que hacer porque el espesor es mucho y entonces sale mucho más costoso hacer el análisis que hacer la remoción o el reemplazo de material que hacer el depósito. Nuevamente la presencia de agua en este tipo de obras, especialmente en el contacto entre la fundación y en la zona de depósito, juega un papel supremamente importante. Y adicionalmente, pues la generación de presión de poros al interior del lleno, en el caso de que se llegue a presentar migración, pues por parte de las precipitaciones o por algunas vaguadas o por algunos canales preferenciales que no hayan sido identificados quizá en el diseño. Finalmente, pues digamos ya lo acompañé con el numeral anterior, el clima. Es cuando hablamos del clima, estamos hablando de la precipitación. Hay una variable muy importante que últimamente se está evaluando, que es el tema de la evapotranspiración. También juega un papel supremamente importante en la estabilidad. Sin embargo, digamos, a nivel local, pues nos enfocamos un poco más en la precipitación. Sin embargo, digamos, la evapotranspiración dependerá mucho de la presencia de cobertura o no en la zona de depósito. Y nos preguntamos entonces, ahora nosotros que no hayamos considerado, ya algunos de ustedes, pues espero ya tengan en la cabeza de pronto otros y lo discutamos al final. Sin embargo, es importante que esos otros hagamos una relación de qué podría estar ocurriendo, qué otras variables no hay presentes. Y digamos que uno de los propósitos de la metodología que les voy a presentar, de clasificación de amenaza, pues digamos trata de cubrir ese vacío que llamamos otros y que si bien la metodología ya presenta un número mayor de variables para considerar, puede que pues, no todo está inventado, puede que ustedes en su cabeza ya tengan otra que de pronto sea o valga la pena, digamos, estudiar más a futuro. Entonces, hoy les vengo a presentar la metodología, si bien el nombre de la presentación se llama evaluación del riesgo, y el propósito principal o el foco principal estará enfocado a lo que es la clasificación de la amenaza, sin embargo lo articularemos al final con el riesgo. Sin embargo, como les mencionaba, el tema de la autoridad ambiental, pues la autoridad ambiental lo que hace es identificar estas zonas en donde X o Y persona pues manifestó su preocupación, en donde se están presentando deslizamientos, movimientos de tierra o fallas locales. No simplemente la autoridad ambiental. Nosotros como diseñadores estamos muy acostumbrados a recibir de quizá llamadas del cliente de que algo no se está comportando como nosotros esperamos y que nos sugiere que hagamos una visita para que evaluemos cómo sería, qué es lo que está ocurriendo. El día de hoy entonces les vengo a presentar la metodología WSRHC, que fue desarrollada en el 2011 por Hawley. Esta metodología, como les presenté en el acrónimo, lo que significa básicamente es una evaluación de la estabilidad y amenaza de nuestro depósito. Entonces, ¿qué presenta la metodología? Digamos, de manera general, la metodología agrupa la estabilidad y el comportamiento de nuestra zona de depósito en unas variables. Estas variables las divide en dos grandes grupos. La primera variable, digamos, es un componente geológico geotécnico, si bien el título solamente habla de la geología, digamos, este componente es mixto. Estamos hablando de una caracterización de parámetros regionales, luego una caracterización de las condiciones de la fundación y la calidad del material. Luego, cuando pasamos al otro grupo, el otro grupo básicamente lo que nos habla es de las condiciones iniciales de diseño y el desempeño y o comportamiento actual de nuestro depósito. Son dos índices
el primer índice, entonces los parámetros regionales los divide en dos parámetros regionales, los veremos un poco más adelante. Las condiciones de la fundación las subdivide en 8 parámetros. La calidad del material lo divide en 4 parámetros principales. Los factores geométricos y de forma y de masa, entonces los divide en tres grandes grupos. En términos de estabilidad, estabilidad son 2 grupos. Básicamente, como esto es una clasificación, entonces estamos hablando de cómo debería ser el comportamiento en el caso estático y pseudoestático desde el punto de vista geotécnico, y aspectos constructivos los divide en 2 grupos, y comportamiento, digamos, si bien es el último, pasa a ser el parámetro fundamental y principal en la clasificación de la amenaza. Ya más adelante lo veremos, el sistema de clasificación, pero entonces, digamos, empecemos a desglosar cada uno de ellos. En términos de parámetros regionales, la metodología nos divide, digamos, ese comportamiento de nuestro depósito en 2 condiciones. 2 condiciones que son exógenas a nuestros diseños, y son la sismicidad y la precipitación. Para el tema de las condiciones de la fundación, pues evalúa lo que es la pendiente de la ladera natural, la forma de la ladera, la tipología, el espesor de la cobertura. Cuando hablamos cobertura, esta metodología define cobertura como la superficie que está inmediatamente debajo del depósito, o sea, la fundación. El potencial de falla no drenado, el potencial de licuación, la competencia de la roca a profundidades menores de 15 metros y la condición del nivel freático. Ya cuando enmarcamos la calidad del material, pues sí es importante conocer la granulometría del material que vamos a disponer, su durabilidad en el caso de que sean bloques rocosos, la licuación y la química de este material. Cuando hablamos de licuación y química, ya nos estamos metiendo un poco más en el campo minero, y es cuando hablamos de la disposición de este tema de relaves, ya sean relaves secos o materiales, digamos, de depósitos de relaves, en donde la química y la licuación juegan un papel extremadamente importante en la afectación de recursos naturales. Ya por el otro lado, ya cambiando el grupo de desempeño y de geometría, pues en la geometría estamos evaluando lo que es la altura del depósito, el ángulo de inclinación y el volumen y masa de disposición. De entrada, es importante que reconozcamos que si bien nosotros diseñamos nuestras zonas de depósito de materiales de excavación con los criterios, digamos, exigidos en las normas locales o las normas nacionales, estos siempre van a estar sujetos pues, al volumen y a la masa que yo vaya a disponer. Digamos, en términos de amenaza, pues va a ser mucho más riesgoso un mayor volumen o una mayor masa que se pudiese llegar a movilizar. De esos análisis, entonces, parte lo que el numeral subsiguiente, que son los análisis de estabilidad. Como les mencioné, se evalúa la estabilidad estática y dinámica. En este caso, digamos, en temas de diseño convencional o aquí a nivel nacional, normalmente el componente dinámico lo asociamos más a análisis pseudoestáticos o estabilidad pseudoestática. Sin embargo, pues dependiendo de la complejidad de la obra, pues podría, digamos, llegar a un carácter dinámico. Desde el punto de vista de la construcción, digamos, agrega 2 parámetros supremamente importantes. Uno es el método de excavación y el segundo es la tasa de carga en la que yo voy a hacer la construcción de mi depósito. ¿Por qué es importante? Porque esta tasa de carga va a influir en lo que es la falla de fondo o la falla por condiciones no drenadas, y a su vez, pues esa tasa de carga también puede haber influenciado en el incremento en el estado de esfuerzos y consecuentemente en las deformaciones que se presenten en nuestras zonas de depósito. Y finalmente, el desempeño, pues el desempeño lo evaluamos en términos de estabilidad actual durante operación, y nuevamente el término desempeño está asociado al comportamiento que ha tenido la instrumentación que yo he dispuesto en esta zona en particular. Entonces, bueno, ya que hicimos digamos, un barrido rápido, la idea es que entremos a cada uno de los componentes
Y en este caso, pues vamos a barrer, digamos, cómo es el sistema de clasificación, cómo se valora cada uno y cuáles son las calificaciones que se tienen en cada uno de ellos. Pues una vez ya hayamos barrido lo que es el índice ideológico y el índice de desempeño y operación, pues veremos las calificaciones o el rango de calificaciones y con eso validaremos cómo es el nivel de amenaza. En este caso, entonces, tenemos el factor de sismicidad. Estamos hablando de los parámetros iniciales, que son los exógenos, en este caso de sismicidad. Los primeros valores, digamos, tenemos dos columnas, tenemos una valoración que va desde 0 hasta 2, donde 0 obedece a unas aceleraciones. Entonces tenemos dos criterios de clasificación. La primera está asociada a un periodo de 475 años. Digamos, en temas de evaluación, esto lo tenemos en la norma sismo resistente, podríamos implementar este criterio, y no es más que decir cuánto es el PGA o la aceleración para un periodo de 475 años, y variamos desde una aceleración muy alta a muy baja, o en otros casos, pues cuando tengamos el sismo máximo creíble, cuando tengamos estudios de amenaza, pues podemos entrar particularmente a evaluar con estos valores. Desde el punto de vista de precipitación, pues tenemos 4 formas de clasificarlo. Tenemos el promedio anual de precipitación. Aquí estos dos términos, ese término, este snowfall, estamos hablando en otro tipo de ambientes que no son los ambientes tropicales en los que nosotros nos movemos. Y finalmente, pues también lo podemos hablar en términos de anuales, en términos de lluvia anual, para poderlos caracterizar. Entonces, nuevamente tenemos periodos de precipitación desde muy altos, que son de alrededor de 2.000 milímetros por año, de un promedio, a muy bajos, que son del orden de 100 milímetros por año. La calificación pues va desde 0 hasta 8. Nuevamente, el valor máximo que yo puedo llegar a tener es del orden de 10. Digamos, este es como lo que tenemos desde la característica exógena. Ya pasando, digamos, un poco más a las condiciones locales, tenemos el tema de la pendiente de la fundación. Estamos hablando de que la ladera en la que vamos a disponer nuestra zona de depósito, pues es muy empinada, completamente plana. Aquí un dato importante, digamos, para que lo tengamos en cuenta, y es que, digamos, en Estados Unidos, se hizo hace poco, creo que en el 2019, se hizo un sondeo sobre zonas de depósito de material de excavación y también combinados con unas zonas de depósitos mineros, y se encontró que alrededor de un 29%, digamos, esto es uno de los datos relevantes e importantes, y es que alrededor del 29% de los depósitos que se hizo la intervención y la valoración encontraban problemas. ¿Y cuáles eran los que presentaban problemas? Los que tenían una pendiente mayor al 25%. Es decir, una condición importante es que nuestras laderas, en el caso de que tengan una pendiente, como acá lo vemos, que está clasificado como moderado, en el caso de que tengamos pendientes mayores a 25 grados, lo más probable es que vayamos a tener problemas en nuestro depósito. ¿Qué es lo que puede mitigar esos problemas? Pues nuestras obras previas, nuestros diseños previos a la hora de la concepción de la zona de depósito. Es que para los depósitos menores al 25%, alrededor de un 3% seguían presentando problemas. 12% seguían presentando problemas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si bien algo que se encontró es que el tema de la pendiente de la fundación es realmente relevante, también existe otra variable u otra combinación de variables que están generando ese 12%. La forma de la fundación. Entonces, convencionalmente, cuando inicié la presentación, les mostraba una configuración en planta de una zona de depósito. Esas laderas pues pueden tener unas condiciones que van desde que sean convexas, cóncavas, y a su vez pueden haber diferentes mezclas, o pueden ser tanto convexas como cóncavas en algunos lados. Y uno de los factores más importantes que se ha encontrado es que en el caso en donde se ha presentado que la cuenca en donde vamos a depositar el material
está confinado lateralmente, hay menor riesgo en el que se presenten estas inestabilidades. Entonces, otra variable importante es la forma de la fundación o la forma de la cuenca en donde vamos a depositar o de la depresión morfológica. Aquí estamos hablando del tipo de cobertura. Nuevamente les decía que cuando hablamos de overburden o de cobertura, pues estábamos hablándonos de el suelo que va a ser el encargado de soportar las cargas que va a generar el depósito. Aquí variamos desde el tipo 1 al tipo 5, donde el tipo 1 son suelos orgánicos y el tipo 5, y en el caso de que pues puede presentarse también que sea roca competente. Los espesores, aquí estamos hablando de los espesores si se tienen caracterizados, si no se tienen caracterizados, pues obviamente a menor espesor, estamos hablando de que va a ser como un patín o una superficie preferencial. Si tenemos unos espesores pues mucho más débiles de esa cobertura, pues obviamente van a ser mucho menos desfavorables porque vamos a tener, digamos, una mayor distribución sobre el estrato subsecuente, digamos, a esta sobrecarga. Aquí estamos hablando, ahorita digamos, algunos se preguntarán que por qué en la parte geológica estamos describiendo la falla, porque si bien recordamos en la parte de operación existen los análisis de estabilidad, porque estamos aquí dándole, digamos, un análisis particular a esta falla no drenada, y es que esta falla no drenada está asociada, digamos, a tres características principales. Lo primero es que tengamos un estrato de suelo débil, lo segundo es que hayan unas condiciones adversas en el nivel freático, y lo tercero es que haya una tasa de llenado o una carga muy rápida que se genere sobre la fundación. Convencionalmente esta falla no drenada se genera en materiales finogranulares. Entonces, como ustedes pueden ver, pues obviamente pasamos de que hay una probabilidad muy alta, que son suelos saturados, normalmente sobreconsolidados, hidráulicas juegan un papel muy importante, pues, con una baja resistencia que no tienen fricción, y pasamos a suelos ya muy competentes. Entonces estamos hablando de que a medida, bueno, otro carácter importante es que a medida que yo vaya restando, pues obviamente es mucho más desfavorable la clasificación final. Luego pasamos al potencial de licuación de la fundación. Este potencial de licuación pues lo podemos estimar primero en el caso de que no tengamos información basados en la descripción que se presenta, que va desde suelos sueltos, donde hay un potencial, unos suelos arenosos sueltos, en donde hay un potencial mucho más grande que genere ese fenómeno de licuación, a suelos bien gradados, densos y con un alto contenido de finos, en donde digamos ese potencial ya puede ser un poco menor. Estas condiciones de la fundación pues se pueden evaluar básicamente con la descripción. También existen los métodos basados en los ensayos de penetración estándar o los CPT, y digamos de manera paralela pues también hay unas correlaciones que son basados digamos en los límites de consistencia, que digamos dependiendo de cuál sea el caso en el que yo esté haciendo mi valoración, pues va a tomar mucho más peso o va a ser más riguroso el análisis que necesito hacer. Luego entonces está la condición de la roca. Aquí digamos vamos de una calificación de 0 a 4, digamos los valores de sumas no son tan relevantes en este caso. Sin embargo, en este caso, digamos, dependiendo de la sobrecarga con la que yo le vaya a aplicar o la altura de mi zona de depósito, pues podría estar influenciado en el caso de que se presenten unas discontinuidades adversas o unos planos de cizalla que sean favorables con la sobrecarga que yo estoy aplicando, pues obviamente me va a generar unos movimientos, y de hecho pues eso está reflejado acá y se me va a ver finalmente reflejado en el nivel de amenaza. Desde el punto de vista del nivel de agua o el nivel freático, pues estamos hablando de si bien ya está identificado o no está identificado nuestro nivel de agua, y si está en la superficie o si se encuentra realmente profundo, donde yo puedo, digamos, ignorar la presencia de agua porque, digamos, el comportamiento es muy profundo. Luego pasamos entonces a las condiciones del material. Las condiciones del material entonces están involucradas en el tema de la granulometría. Aquí cuando hablamos de granulometría nos estamos refiriendo a la granulometría del material que yo voy a disponer. Entonces podemos ver que la clasificación va desde suelos muy finos
ya empieza a haber una mezcla de granos y aquí ya son unos suelos mucho más regulares, donde también pues existen algunas alternativas en el caso de que yo no, digamos, no tenga un análisis muy particular, pues a medida, digamos, con algunos ensayos base o básicos, pues como la granulometría, yo podría definir cómo es el comportamiento o cuál es la gradación de mi material. ¿Qué es importante? Pues mientras mucho más fino sea el material que yo vaya a disponer, pues mayor problema voy a tener con el tema de filtraciones y condiciones a largo plazo. Y a su vez, pues condiciones, en el caso de que se llegase a presentar alguna falla, no con el comportamiento no drenado. Tenemos finalmente, pues ya para culminar, digamos, este pedazo de la parte geológica, las condiciones de resistencia y durabilidad. Este es en el caso de que yo vaya a disponer materiales, por ejemplo, que vengan provenientes de excavaciones de túneles, pues digamos, estas consideraciones pues me van a dar una suma mayor o me van a contribuir, digamos, con la resistencia global de la zona de depósito. Tenemos entonces el potencial de licuación del material, ahora sí, el material que yo voy a disponer. Esta clasificación juega un papel muy importante en el tema minero, porque digamos estos suelos mineros están, pues los residuos mineros son mucho más susceptibles a que se presenten este fenómeno dada la granulometría que presenta. Y la estabilidad química también nuevamente, digamos, un poco más enfocada al componente minero, sin embargo, en algunos casos, pues se puede generar algún potencial reactivo, digamos, de los bloques, sobre todo en las obras subterráneas. Entonces, esa evaluación también nos permite dar, digamos, un margen de seguridad o una consideración en los niveles de amenaza. Ya finalizando el geológico, entonces pasamos al tema de desempeño. En el tema de desempeño, entonces, principalmente, evaluamos las alturas. Convencionalmente nuestras zonas de depósito se encuentran, digamos, en muy bajas a bajas. Convencionalmente estas zonas de aquí en adelante son más temas mineros. Sin embargo, estos últimos dos pues también nos permiten dar una mayor, pues nos permiten indirectamente pues tener un indicador de que nuestras nuestras coberturas son un poco más estables. He observado casos en proyectos acá en Colombia donde la cobertura es alrededor de entre 50 y 100 metros. Entonces, digamos, estos casos moderados ocasionalmente los podríamos llegar a encontrar. Esta es la pendiente de nuestro lleno. Digamos, en nuestro caso, nosotros, o convencionalmente se trabaja pendientes de lleno del orden de 1.5 a 1 o de 2 a 1. Entonces, esos ángulos, digamos, desde el punto de vista de análisis de equilibrio límite, pues en teoría, dependiendo de las condiciones y de la altura, pues podemos estar con ángulos trabajables, que son del orden entre, acá estamos hablando entre 15 y 30 grados más o menos. En términos de volumen y masa, entonces aquí es una adición muy importante, es que digamos de toda la caracterización que realizó Hawley en el 2011, él encontró que se podía asociar, dependiendo del volumen y de la masa que yo depositara en mi depósito, un nivel de amenaza, dependiendo de si era mucho o si era poco. Posteriormente, entonces, ya nos habla de lo que es el factor de seguridad indirectamente o de la probabilidad de falla. Personalmente, soy mucho más amigo de la probabilidad de falla. Si bien las normas locales no nos piden probabilidad de falla o indirectamente algunos análisis o algunas propuestas del servicio geológico ya sí encasillan las probabilidades de falla, son mucho más enfocadas a análisis espaciales. Sin embargo, estos factores de seguridad, digamos, también nos pueden dar un indicador y van mucho más de la mano, digamos, de las normativas que nosotros manejamos. Podemos encontrar factores de seguridad menores a 1 en 1 o entre 1 y 1.2, pero estos factores de seguridad que estamos observando acá pues son más enfocados en la concepción minera, donde se suelen trabajar, digamos, unos factores de seguridad en condiciones cercanas al estado límite y que son, digamos, permisibles dependiendo de las probabilidades de falla. En el caso de la estabilidad dinámica o pseudoestática, pues finalmente manejamos los factores de seguridad. Digamos, ya la probabilidad de falla o la probabilidad de ocurrencia pasa un papel a un segundo plano, porque digamos los coeficientes siempre están asociados a 475 años, entonces una vez obtengamos nuestra probabilidad de falla, si lo dividimos entre 475 años para encontrar la probabilidad de falla anual asociada al sismo, pues digamos convencionalmente suele ser muy baja. Lo que se hace es que se ciñe un poco más desde el punto de vista del factor de seguridad.
Ahora, el método constructivo. El método constructivo, los 5 métodos constructivos, pues básicamente son métodos de secuencia descendente en los cuales se implementan bermas, y adicionalmente métodos de secuencia descendente en los cuales se utilizan bermas, pero adicionalmente los bancos o las pendientes de los taludes van variando a medida que la pendiente de la fundación va cambiando. Entonces, digamos, si ustedes alcanzan a ver, o han notado, ya todo se empieza a articular en algunos factores como críticos, por ejemplo, en este caso, el método constructivo, la pendiente de la fundación ya la hemos visto más en un solo indicador, y el tema de la altura. Posteriormente, entonces, ya pasamos a lo que estamos hablando acá del tema de la tasa de carga, y esa tasa de carga, entonces, lo que nos dice básicamente es que si nosotros cargamos muy rápido nuestra zona de depósito, pues el comportamiento no va a ser el adecuado. Entonces, si vamos llenando en intervalos o tasas de carga un poco más pequeñas, ya sean másicos o volumétricos, o también lo podemos hablar en avances, digamos, esos incrementos de carga o esa tasa de llenado, pues obviamente va a influir no tanto a corto, sino a largo plazo, en el caso de que se vayan a disipar o se vayan a concentrar, digamos, deformaciones que inicialmente puede que en la etapa de operación o inmediatamente estamos haciendo los llenados no se detecten, pero con el tiempo, digamos, sumado más a las condiciones exógenas que son precipitación, sismo, y no veamos el sismo simplemente como la excitación del terreno, sino de pronto como alguna generación de vibraciones, podrían, digamos, desencadenar algunos fenómenos, digamos, que no hemos considerado en nuestras hipótesis de diseño. Y finalmente, entonces estamos hablando de el parámetro de estabilidad de desempeño o desempeño, y este parámetro, pues, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que nos permite evaluar? Pues nos permite dar una descripción desde el momento en el que nosotros concebimos el proyecto al momento en el que está operando el proyecto. ¿Qué habla? Entonces él dice que vamos desde una condición muy pobre a muy buena, donde muy pobre es donde yo el día de hoy voy a ese depósito y encuentro que en ese depósito hay unas condiciones de inestabilidad, donde básicamente ya se evidencia que hay fenómenos, ya sea de reptación, ya sean fenómenos de deslizamientos puntuales en las bermas, ya sea una falla a través de la fundación, hasta el caso en el que yo considero hay una condición estable, hay deformaciones que son imperceptibles, pues no se detectan, no hay asentamientos, no hay sitios donde haya tenido que haber cierres, no se presentan fallas y eventualmente o consecuentemente no hay impactos en la operación de nuestro depósito. ¿Qué quiere decir lo anterior? Entonces, que la metodología nos permite identificar tanto en condiciones de diseño como nosotros esperamos a condiciones, digamos, de operación, en el cual ya tenemos algunos indicadores que nos están hablando de deformaciones o de fallas locales. ¿Qué es importante? Que en el caso, digamos, del diseño, si bien nosotros diseñamos para una condición buena o estable, la metodología recomienda que en el caso de que nosotros vayamos a utilizar esto para una evaluación preliminar, pues utilicemos una condición en donde no sumemos ni restemos ningún valor, y en el caso en el que yo estoy, y en el caso en el que yo estoy haciendo un seguimiento durante construcción y evidencio que se presenta alguno de estos otros dos casos, en estos dos casos, cuando se presenta una condición muy pobre o pobre, dependiendo, digamos, de la masa movilizada, aquí vemos, digamos, el valor, ese es mayor de 1 por 10 a las 6 toneladas, o sea, hay un deslizamiento de 10 millones de toneladas, de 1 millón de toneladas, disculpen. Entonces, digamos, en términos de esa valoración, pues él me dice, pues si ya se generó esta condición muy pobre, pues ni siquiera haga el estudio de amenaza, clasifíquelo con el mayor rango. En el caso de que se presenten algunas condiciones particulares, pues ya puedo entrar a hacer la evaluación particular del otro. En resumen, ya digamos cerrando un poco este tema,
Entonces, tenemos dos valoraciones, una valoración ingenieril, que es geológico-geotécnica, donde se evalúan las condiciones regionales, las condiciones de la fundación, la calidad del material, y unas condiciones de diseño y desempeño, donde se valora lo que es la geometría y masa, las condiciones de construcción y el desempeño o el comportamiento. Y digamos, eso nos permite entonces agrupar, de acuerdo a las valoraciones que dimos, siempre las valoraciones fueron en 5 rangos. Entonces podemos encontrar la condición muy adversa, la condición neutral, favorable y desfavorable. Y esto nos va a caracterizar lo que es el valor del WSR, que a largas cuentas no viene a ser sino esos rangos que me permiten denominar cuál es el índice o cuál es la clasificación de mi amenaza. Entonces ustedes dirán, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿y cómo sabemos que es cierto? ¿O qué validaciones hay? Entonces, el cuadro de la derecha es un cuadro que presenta Hawley en el 2018, en el 2011, perdón, ya hay uno más actualizado en el 2018. Este cuadro del 2011, pues Hawley lo que hizo fue hacer estas uniones, que es básicamente las sumas de lo que generan este WSR. Este es el índice geológico geotécnico y este otro es el índice de desempeño. Y lo que hizo él fue, cada uno de estos puntos fueron unas zonas de depósito que él visitó, caracterizó. Dentro de cada una de estas zonas podemos ver que los azules son datos de 1991, estos otros son datos del 2013. Pueden ver que hay datos nuevos y cada una de estas zonas clasifican dentro de las franjas determinadas por Hawley para caracterizar entonces esta amenaza. ¿Qué es importante? Entonces, tenemos una validación. La validación se hizo alrededor de unas 300 zonas de depósito. Entonces, tenemos alrededor de 300 puntos marcados, tanto en el 91 como validados en el 2013. Esas zonas de depósito, digamos, esas franjas nos permitieron, primero, corroborar cómo era el funcionamiento y si era funcional la metodología propuesta. Aquí cabe resaltar que en el 91 también existía una metodología que era el DSR, que era una metodología de estabilidad de la amenaza de zonas de depósito. Sin embargo, una vez se validó esta metodología, pues ya quedó obsoleta la metodología anterior y lo que cobró más sentido pues fue realizar para cada una de las zonas de depósito esta metodología en el carácter internacional. ¿Por qué lo digo internacional? Porque localmente, digamos, apenas está empezando su uso, y el apenas es porque, digamos, estas metodologías vienen enmarcadas dentro del contexto minero, y al venir enmarcadas dentro del contexto minero, pues obviamente ustedes pudieron ver que hay unas condiciones que quizás no son las típicas que puedan vivir nuestras zonas de depósito. Sin embargo, esas condiciones particulares pues podrán ser futuro de unas modificaciones o actualizaciones locales. Sin embargo, está claro que la metodología nuestra pues esta metodología funciona y puede ser aplicada al contexto local. Bueno, pasando al tema del riesgo, entonces la pregunta es que siempre el riesgo está enfocado en la identificación de impactos ambientales, financieros, impactos, digamos, que puedan afectar a la comunidad o a las personas. Estamos hablando de impactos ambientales. Retomo nuevamente, digamos, la autoridad ambiental, digamos, es la encargada de evaluar ese tema de impactos ambientales y, digamos, estos indicadores básicamente se ven enfocados en pérdidas, en afectaciones, digamos, a sistemas acuáticos, a recursos hidráulicos o, digamos, al uso del suelo. Desde el punto de vista del riesgo o de los impactos, podemos estar hablando a las personas, ya sean los empleados o contratistas que estén en la obra, o ya sea, digamos, a las comunidades que puedan quedar en la zona de influencia, pues, de falla o de consecuencia o de vulnerabilidad que pueda generar nuestra falla del depósito. Y finalmente los financieros, pues obviamente van a estar asociados a las compañías, pues a los dueños de los proyectos y digamos a largo plazo, pues en el tema de rentabilidad
pues, y de capital y de mantenimiento que tengan que hacer. Pero finalmente, entonces, una vez establecemos el contexto de que se presentan las fallas de los depósitos, pues ya tenemos una forma de identificar la amenaza, ya sabemos desde el punto de vista geológico y geotécnico cómo analizarlos, eso hace parte pues del know-how de cada una de las firmas de ingeniería. Y esta evaluación de los riesgos, pues obviamente no simplemente se deben de evaluar en función de lo que acabamos de ver, que es la amenaza, sin embargo, de la amenaza, sino que se debe de articular con lo que denominamos vulnerabilidad y las zonas de depósito de material estéril, digamos desde el comportamiento civil. La vulnerabilidad la evaluamos en términos de distancia de viaje o distancia de afectación o áreas de afectación. Una vez entonces articulamos estas áreas de afectación o distancia de viaje en nuestras zonas de depósito con la amenaza que tenemos inicial, pues obviamente ya podemos evaluar medidas a corto plazo, que son desde que, si yo las identifico desde la etapa de diseño, como a largo plazo es que una vez me ocurran y yo identifique estos impactos, pues ya puedo evaluar unas medidas de remediación o de mitigación que van a estar, digamos, basadas tanto en obras de monitoreo, revisión constante del sitio de obra, como ya medidas, digamos, un poco más robustas, que impliquen desde el desmonte de la misma zona de depósito, que se han presentado casos, pues no de la totalidad, pero sí un muy buen porcentaje, a zonas en donde básicamente hay que hacer unos sistemas de drenaje o unas obras mucho más robustas, son los muros de contención o enrocados, para poder garantizar la estabilidad. Bueno, ya para cerrar, pues digamos, si bien el tema es riesgo y me enfoqué un poco más en la amenaza, sí es muy importante tener en cuenta que para articularlo se debe evaluar el tema de las distancias de viaje. Para las distancias de viaje, pues entonces existen varios modelos, los tres iniciales o los tres de la parte superior son modelos empíricos. Esos modelos empíricos están basados en el coeficiente de rozamiento o el ángulo de flexión del suelo, y en función tanto del ángulo de fricción del suelo que yo estoy disponiendo, de la fundación y unos parámetros de degradación o de reducción de la interacción entre esos dos, pues me generan unas distancias y me dicen entonces en función del ángulo de fricción si va a viajar 100 metros, 200 metros o 300 metros. Estos modelos empíricos por lo general suelen ser muy conservadores. Sin embargo, dependiendo de la tipología que yo tenga de material, pues obviamente ya no van a pasar a ser conservadores, sino que van a ser un poco más liberales. Y ya digamos, les voy a explicar un caso en particular. El segundo caso, pues el segundo caso ya son unos métodos más elaborados, son métodos estáticos, pueden ser bidimensionales o tridimensionales, donde primero se puede evaluar como un cuerpo rígido mi depósito. Lo que hago es evaluar cuánto es que se va a desplazar en el caso de que se genere un movimiento particular de este bloque en esta zona, o ya puedo evaluar la superficie de falla convencional y tener en cuenta todos los empujes que se van presentando a medida que yo vaya teniendo mi movilización del terreno. ¿Cuáles son los mecanismos o cuáles son las formas en las que se puede presentar esta falla? Entonces, lo primero es una falla rotacional que se pueda generar sobre la base del depósito, ya sea en el depósito o sobre la fundación, pues sí, obviamente eso me va a generar una movilización del terreno. El segundo caso es, digamos, en el caso de los residuos mineros, estamos hablando de unos depósitos, por ejemplo, de relaves. Estos depósitos de relaves tienen unas características muy particulares, y es que tienen un comportamiento semifluido, y al presentarse ese comportamiento semifluido, pues obviamente a medida de que el agua vaya cayendo, por ejemplo en un caso de precipitación o de lluvia, pues él va adquiriendo un comportamiento mucho más viscoso. Y al tener un comportamiento mucho más viscoso, pues obviamente las distancias de viaje pues van a ser mucho mayor dependiendo del contenido de agua. Que es un parámetro muy importante que no hemos discutido o que no se menciona mucho, digamos, actualmente en el medio, que es el tema de la humedad. La humedad natural de nuestro depósito de excavación, pues obviamente hay un diseño previo donde se hacen unas pruebas de Proctor, y unas pruebas de compactación, de energía de compactación mediante Proctor, ya sea modificado o estándar,
y definimos unas humedades. Sin embargo, el comportamiento finalmente de nuestra zona de depósito va a estar controlado por la humedad y si quedó en la rama húmeda o en la rama seca. Pues si quedó en la rama húmeda, pues vamos a tener un arreglo de partículas un poco más floculado y van a presentarse, digamos, unos caminos preferenciales de movimiento. Que, digamos, ese tema de la humedad, si bien se trata mucho en la parte de mecánica de suelos no saturados, la parte de mecánica de suelos saturados, digamos, como se asume que está completamente saturado o la condición es más desfavorable, pues entonces los rangos de movilización son mucho mayores. Aquí tenemos un ejemplo, este es un ejemplo de un software 2D, donde básicamente tenemos nuestra zona de depósito, esta línea punteada representa lo que es el terreno natural, y esta es la superficie de falla que me generó el programa que iba a poder generar el fenómeno. Partiendo desde el marco de los planes de gestión del riesgo, que es que yo considere qué pasaría si se presentara el caso de falla. Entonces, desde ese marco, pues obviamente, si yo simulo que el nivel freático se encuentra en esta zona y se han presentado unas deformaciones, que está casi que en superficie, y no es que se presente en superficie, digamos que esto puede ser una lluvia intensa y que, digamos, toda esta agua sea escorrentía, no se esté filtrando, dada esta superficie de falla, pues se genera una movilización, que es lo que ustedes alcanzan a ver acá como rosado, o este contorno rosado, y esa superficie es básicamente la distancia de viaje desde la corona de mi zona, de mi depósito, hasta el sitio en el que se pudo llegar a movilizar. Y eso se ve reflejado pues en estas curvas, que es la distancia horizontal con la distancia, con el ancho de viaje, y por ejemplo en este caso analizado, estamos hablando de que el ancho de falla, esto es un caso minero, estamos hablando de un ancho de esta zona de alrededor de unos 150 metros, y dependiendo, digamos, de la condición de análisis que yo tenga, pues se puede ir presentando esta distancia de viaje, 100 hasta 700, 800 metros tenemos acá. En algunos análisis que ya se hacen espaciales y se tienen en cuenta, digamos, la viscosidad del material, pues se puede fácilmente llegar a encontrar que hay deslizamientos o movimientos con unas distancias de alrededor de unos 2 kilómetros, dependiendo de la condición particular. Obviamente, pues esta distancia de viaje se encuentra directamente ligada a las condiciones de la fundación. Es decir, si la fundación de nuestro depósito es totalmente plana, pues obviamente no va a tener 200 metros para viajar, sino que simplemente va a tratar de depositarse. En el caso en el que tenemos una pendiente mucho mayor, pues básicamente lo que vamos a encontrar es que al tener esa pendiente mucho mayor, digamos, el tipo de fluido, sea newtoniano o no newtoniano, refiriéndonos, digamos, a si es viscoso o no viscoso, ese comportamiento o esa propagación pues va a estar dado por las curvas de nivel. Entonces, digamos, dependiendo de la aproximación, sin embargo, digamos, localmente se trabaja con modelos empíricos, que no está mal, que como les mencioné, digamos, en su mayoría de los casos suelen ser métodos aproximados y conservadores, pues digamos, nos permite articular muy bien lo que es la amenaza con la vulnerabilidad. Ya para concluir, digamos, creo que el propósito de la presentación de presentarles una herramienta para clasificar el nivel de amenaza se logró. La invitación es que logremos una unificación de lenguajes entre todos los intervinientes, y cuando me refiero a todos los intervinientes es que he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas de la autoridad ambiental y digamos, ese concepto de cómo se selecciona, cómo se evalúa el riesgo o cuáles son los criterios, convencionalmente suelen variar levemente entre consultor y consultor, pero si logramos, digamos, presentar esta metodología, y puede que no sea esta, puede que sea una variación de esta, nos permitiría unificar ese lenguaje, y al unificar ese lenguaje, pues tendríamos un criterio claro de cómo se selecciona una zona de depósito de materiales proveniente de excavación, y podríamos tener los argumentos claros a la hora de que tengamos una reunión, digamos, en el caso de las vías 4D, que digamos son los que son más visitados por las autoridades ambientales en estos términos de estabilidad de zonas de depósito, pues ya tengamos un conocimiento claro, previo, y que si ocurre algo sea de que ya lo consideramos anteriormente
y lo tenemos, digamos, monitoreado, a no decir es que, bueno, es que acá me di cuenta que esta variable era muy importante o pesaba mucho y no la tuve en cuenta, digamos, desde la concepción inicial, o no tuve los controles necesarios durante la construcción. Que digamos, si bien el diseño juega un papel muy importante en la estabilidad, pues obviamente el control en la ejecución de este tipo de obras, pues digamos, juega un papel mucho más importante, porque digamos, todas las variables que fuimos denominando en esta metodología nos fueron, digamos, orientando a que no es solo un problema de diseño, sino que la construcción, la tasa de carga, la compactación, la densidad final de nuestros materiales, los potenciales de licuación, por ejemplo, que suelen ser controlados con las densidades, pues también juegan un papel muy importante. La remoción del material que hay en la base de las zonas de depósito, los materiales débiles, pues si eso no ocurre, o si por ejemplo la vaguada que estamos interviniendo tiene un cauce intermitente, pero entonces decimos que no lo vamos a tratar, no lo vamos a hacer ningún filtro ni ningún drenaje, pues obviamente no tiene sentido, digamos, el tema de estabilidad o la valoración posterior, y más aún, si por ejemplo nosotros lo recomendamos en el diseño, pero durante la construcción lo obviaron, o dijeron aquí el constructor o el interventor, pues identificó que por esa zona no pasaba ningún cauce, pero resulta que es que lo hicieron en el periodo de verano, y entonces, como no pusieron nada, ya en las épocas de invierno fue en que empezó a manifestar las patologías. Pues digamos aquí la invitación es que de entrada pues manejemos una gestión del riesgo desde etapas tempranas que nos permitan articular tanto esta amenaza, esta vulnerabilidad, y tanto amenaza como vulnerabilidad pues obviamente nos van a dar una gestión del riesgo, un manejo y digamos una seguridad desde el punto de vista de consultores que somos. Entonces vamos con la intervención del ingeniero Franco. Adelante. Sí, buenas tardes. Dos consulticas. Una, dentro de lo que te he escuchado, que me parece muy interesante, me asalta una duda, y es si o sea, necesito caracterizar los materiales que voy a depositar en el Somnes. Pues porque si tú lo analizas bien desde el punto de vista de un constructor, digamos que uno puede tener una generalidad de los materiales que se vayan a trabajar o que se vayan a depositar en el SOMNE, pero no puedo garantizar que haya una uniformidad de los mismos. Entonces quedo primero con esa duda. Bueno, Franco, no, para contestarte entonces a esa pregunta, digamos, en la clasificación, cuando hablamos de la gradación del material, nos lo divide en tres grandes grupos. O sea, nosotros podemos llegar al nivel que nosotros queramos. Sin embargo, existen tres grandes grupos. Un fino granular, un material mixto, que digamos es el que estaríamos esperando en estas zonas de depósito, porque no es un material homogéneo, y digamos el tercer caso sería un material grueso granular. Entonces partimos de que el fino granular pues es el que va a tener unas mayores implicaciones en términos de amenaza, pero ya cuando hablamos de un material mixto pues obviamente ya estamos considerando indirectamente una contribución en la resistencia asociada pues al tamaño de los granos o al material granular. O sea, en el caso de las zonas de depósito, pues si yo, por ejemplo, cuando hablamos de fino granular, normalmente en esta metodología se asocia mucho, como les mencionaba, en términos mineros. Entonces, en minería se suele hablar mucho de una pila de suelo. El término pila de suelo no es más que, digamos, todo el descapote que van obteniendo de las excavaciones. Pues, por ejemplo, ese material es muy fino y lo suelen clasificar en ese grupo. Sin embargo, el material que es mixto, proveniente de las excavaciones de las vías, suele encasillarse, digamos, en el componente mixto. No sé, Franco, si quedaste, si fue claro. Sí, o sea, a grandes rasgos hay una clasificación macro, pues, en donde yo voy ubicando qué tipo de material voy instalando. Es correcto. Pero entonces en esa misma medida yo no puedo garantizar que en una misma capa te pueda colocar solo finos o solo gruesos granulares, esa clase de cosas. Esa incidencia de esa variación obviamente afecta la evaluación que estás sugiriendo. Sí, correcto. Digamos, obviamente hay que encasillarlo en un solo grupo. Lo que se suele hacer es que, digamos, por ejemplo,
En el caso de los enrocados, que convencionalmente se utilizan en las patas de los depósitos, esos enrocados pues obviamente no entrarían dentro de esta clasificación, sino que es una clasificación de material macro. Entonces, si bien se van a depositar finos, pues obviamente el comportamiento va a estar controlado es por tanto fracción fina como fracción gruesa, entonces utilizaría el comportamiento mixto. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes. Tengo, digamos, una pregunta un poco encasillada con la del ingeniero Franco y pues, la primera es, ¿qué pasa cuando yo tengo un depósito que, digamos, tiene un lente o una zona muy cargada de finos? Que por temas constructivos, digamos que avance de la excavación que se esté haciendo, se deposite un lente o un espesor de finos dentro de ese depósito. ¿Cómo afectaría ese comportamiento? Bueno, Juan David, digamos, ese comportamiento lo tendrías que ver con el análisis de estabilidad. Y para eso está el otro componente, que es el análisis de estabilidad. Desde el comportamiento que estábamos pues que Marco planteaba de la caracterización del lleno, va desde el punto de vista del material que yo voy a depositar. Pero si identificas un lente, pues obviamente ese lente tiene dos condiciones. Si lo identificas durante el llenado, pues puedes controlar o puedes manejar desde el punto de vista constructivo cómo va a ser la disposición, puedes manejar de pronto un escalonamiento para controlar, digamos, ese tema del lente en la fundación. Pero si ya lo identificas posterior y durante operación, pues obviamente no queda más alternativa que tener un buen plan de monitoreo y adicionalmente al plan de monitoreo, pues ir identificando el tema de asentamientos, que eso es lo que se te va a ver reflejado en la última variable de la metodología, que es el tema de asentamientos y desempeño durante operación. Ok, muchas gracias. Y la segunda pregunta está un poco enfocada, es en el tema de lluvias. Sí. Me pareció un poco curioso que lo tomen como precipitación anual, porque pues es muy común en Colombia encontrar como digamos dos extremos, épocas de verano muy intensas y luego épocas de lluvia muy fuertes. Entonces, de pronto esa distorsión que se genera, porque creo que hacer ese promedio anual puede ser un poco peligroso cuando localmente o en un periodo corto relativamente pequeño podemos tener precipitaciones muy altas, pero que a lo largo del año pues se va a disipar ese efecto o ese fenómeno por el tema pues de la época de sequía. No sé si quedó como clara la idea. No, sí, sí, Juan David. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Digamos, del tema de la metodología es que, digamos, su simplicidad. Y en el medio de la simplicidad, pues que no es tan simple porque involucra 22 parámetros, que si bien son, digamos, fáciles de adquirir, obviamente no podemos ir a un carácter local, sino que la precipitación, o la más fácil, la que nosotros podemos entender, es a nivel regional, pues, y este se ve mucho más reflejado en el tema de precipitación anual. Esto coincido totalmente con lo que dices de que no debería de ser ese, sino que dependiendo de los periodos pico, y ahí se evaluaría. Digamos esto, digamos otra de las charlas que yo doy es el tema de mecánica de suelos no saturados, y es que en el tema de los análisis de estabilidad nos falta mucho, pues o nos falta un poco más, ir más allá, y son los análisis transientes. Nuestros análisis de estabilidad estáticos y pseudoestáticos, pues deberíamos de añadirle los análisis transientes. ¿Por qué? Porque el comportamiento no, porque es que el suelo saturado es el que está por debajo del nivel freático, pero por encima del nivel freático hay un comportamiento totalmente diferente. Cuando se presentan estos fenómenos de lluvia que hablas, pues obviamente las condiciones o el comportamiento no está gobernado netamente por la permeabilidad saturada que conocemos. Entonces, cuando se presenta ese fenómeno, pues obviamente los análisis transientes deben evaluar esos periodos picos, esas lluvias particulares que tú estás analizando. Entonces, la respuesta es que sí, tienes razón en que la precipitación debería de tener un carácter mucho más particular,
pero digamos ese carácter particular tú lo podrías cubrir con los análisis transientes que hagas en el numeral de análisis de estabilidad que va en el componente de desempeño. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Tito Jorge. Muchas gracias. Mi pregunta está enfocada netamente al tema de resultado y de operatividad pues, del SOSME. He visto en varias concesiones, en varias 4G, que al entregar las zonas de depósito a los propietarios existe cierta diferencia por comportamientos, deslizamientos, manejo de aguas inadecuadas entre el propietario y quien tuvo, digamos, el uso del depósito, llámese constructor, concesionario. ¿Usted nos puede explicar algún tipo de experiencia que haya podido tener y a qué entidad le compete como tal dirimir tal diferencia? Bueno, ingeniero Tito, pues básicamente sí he tenido el caso, pues se me han presentado 2 ocasiones, pues no puedo decir particularmente los proyectos, pero las corporaciones son las encargadas o son las que deberían de dirimir ese, porque básicamente todo esto vendría a través de un derecho de petición o de un reclamo que se haga con la autoridad competente. Esta evaluación se debe de hacer en conjunto entre el cliente y la autoridad ambiental. Ya la autoridad ambiental, en el caso de sus valoraciones, pues pondrá sus recomendaciones, pero por eso, digamos, el propósito es que unifiquemos el lenguaje. Entonces, digamos, esta situación me ha ocurrido 2 veces. Una creo que todavía está en un pleito jurídico, la otra sí se dirimió a través pues, de la autoridad ambiental, sí, la ANLA, y digamos ellos fueron los encargados, digamos, de ir a hacer la visita, ver qué estaba ocurriendo, se hicieron las medidas correctivas, porque digamos el caso que se presentaba era que había que hacer medidas correctivas, se atendieron y ya se dio el visto bueno.